Entonces, me calculó una máquina térmica de Carnot que recibe 500 kilojoules, usando los mismos datos del ejercicio anterior, No se escucha. usando los mismos datos del ejercicio anterior. Perdón, profesora, no se oía. ¿No se oye? Usando los mismos datos del ejercicio anterior. ¿Ahora sí me escucharon? Sí, ya. Calcule Sí, ya se escucha. la eficiencia térmica. Calcule la eficiencia térmica de acuerdo a la siguiente tabla. Para la temperatura en Kelvin del depósito de alta temperatura. Para la temperatura en Kelvin del depósito de alta temperatura. Entonces, es TH en Kelvin. Vayan copiando los datos. Y van a calcular la eficiencia térmica en porcentaje. ¿Ok? Entonces, los datos anteriores es que teníamos una máquina térmica que estaba conectada a una fuente de alta temperatura, de la cual recibía 500 kilojoules, y esta estaba a 652 grados centígrados. Transfería una cantidad de calor, este es QH, este es QL, que no conocíamos, a una fuente de baja temperatura, este era TH, entonces TL era de 30 grados centígrados, ¿sí? Esos son los datos anteriores. Entonces, esto en grados centígrados es... Ariel, ¿me prestas la calculadora que te llevaste? La necesitaba. Era ¿Cuál? 920. ¿El de 30? ¿900 qué, perdón? 925.15. Punto 15 Kelvin. 925.15 Kelvin. Gracias. Es que está casi muy... Está. Pues dale el electroshocks que no se muera y de esos, reanimación electrocardiopulmonar. No funciona nada, pues inténtenle hasta que lo revivan. Entonces, 925 Kelvin. Y acá, pues... Oh. ...303.15 Kelvin, ¿sí? La eficiencia térmica de esto, ¿cuánto les había dado? ¿Punto qué? 67. Punto 6723. Ajá. Entonces es 67.23%. Y el calor QL les había dado de 160 y qué?
163.83 kilojoules. Kilojoules. Ok, pues ya tenemos los datos del... se ve mejor así. Ya tenemos los datos del problema, entonces lo único que tenemos que hacer es ver si la eficiencia térmica, variando los datos de la temperatura, cambia y qué tanto cambia, ¿ok? Entonces, para 925, pues ya lo tenemos, es este punto 77, o sea, 67%, ¿no? Entonces aquí es 67%. Entonces, hagan el cálculo, ¿cómo lo van a hacer? Pues sabemos que eficiencia térmica va a ser igual si es una máquina, acuérdense que estamos hablando máquina térmica, eficiencia térmica reversible, ¿sí? Esto es eficiencia térmica reversible. Entonces, la eficiencia térmica reversible es igual a 1 menos TL entre TH. ¿Está bien mi fórmula? Sí, profesora, está Sí, bien. está bien. Vale, entonces sería 1, para el segundo caso sería 1 menos 800 Kelvin entre la misma temperatura, 303.15 Kelvin. ¿Cuánto les da? Profesora, Otra ¿no vez, sería al ¿no, revés? profe? Tendría que ser 303.15 entre 800. Y ya de esa manera da 62% de eficiencia. ¿Seguros? No, ay, Sí, yo me estoy equivocando. Ay, qué cosa tan fea. Sí, tiene razón. Ay, es que estoy poniendo mal los datos. Gracias. Sí, estoy poniendo mal los datos. Estoy al revés. Entonces es 62% de eficiencia, ¿sí? Entonces acá sería 62. Hagan los cálculos para los demás. Mucho correcto. Entonces es 303.15 y acá 800. ¿Cuánto les da el que sigue, chicos? el de 700. 700 da 56%, el de 500 da 39% y el de 350 da 13%. Gracias. Ok. ¿Qué es lo que está pasando, chicos? ¿Por qué está disminuyendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está disminuyendo la eficiencia térmica? Porque está incrementando la temperatura de salida, ¿no, profe? Y se está perdiendo trabajo. Está perdiendo más calor. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra razón? Así es, entre menos calor le suministremos, puede convertir menos energía en trabajo. Por lo tanto, empezamos a disminuir la eficiencia. ¿Sí? ¿Esto a qué nos lleva, chicos? Entre más calor, más trabajo. ¿Qué otra? Más eficiencia. Más eficiencia. Entonces vayan anotando eso.
Sí, así es, no me acuerdo quién fue el que me mandó el chat, a ver, espera. El calor suministrado dirá cuánto trabajo se limita a salir. Sí, Omar, el calor suministrado limita la cantidad de trabajo que obtendríamos en el proceso, ¿sí? Por lo tanto, podemos decir que tenemos energía de calidad, ¿sí? Que la energía tiene cierta calidad. Y, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que sacar energía de solar para alimentar una máquina térmica, ¿ustedes creen que la eficiencia de esa máquina térmica sea una buena eficiencia? No, ¿Por qué? pues porque no se llega a temperaturas tan altas. Así es, no alcanzamos temperaturas muy altas. Y entonces eso nos limita el efecto de tener una buena eficiencia, ¿sí? Entonces, ¿qué será mejor, tener calidad de energía o cantidad de energía? Calidad, ¿no? Calidad. De energía, ¿sí? Ya necesitamos energía que sea suficiente para que se pueda generar trabajo a partir de ella. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio. ¿Ya anotaron sus conclusiones, chicos? ¿Ya anotaron sus conclusiones, chicos? Ya. Vale. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio. ¿Se los dicto? Un ciclo de refrigeración de Carnot. Un ciclo de refrigeración de Carnot se lleva a cabo en un sistema cerrado. Un refrigerador de Carnot, un ciclo de refrigerador. ¿Pueden guardar silencio? Gracias. Un ciclo de refrigeración de Carnot se lleva a cabo en un sistema cerrado. En la región de mezcla, líquido y vapor saturado. En la región de mezcla, líquido y vapor saturado. Usando 0.8 kilogramos de refrigerante R134A. Usando 0.8 kilogramos de refrigerante R134A como fluido de trabajo. Punto y seguido. Las temperaturas máxima y mínima en el ciclo son 20 grados centígrados y menos 8 grados centígrados. Las temperaturas alta y mínima en el proceso son 20 grados centígrados y menos 8 grados centígrados. Respectivamente. Muy seguido. Se sabe que el refrigerante es líquido saturado al final del proceso de rechazo de calor. Se sabe que el refrigerante es líquido saturado
al final del proceso de rechazo de calor, coma. Y el trabajo neto de entrada al ciclo es 15 kilojoules. Y el trabajo Al final del proceso, ¿qué, perdón? al final del proceso, se sabe que el refrigerante es líquido saturado al final del proceso de rechazo de calor, coma. El trabajo neto de entrada al ciclo, el trabajo neto de entrada al ciclo es 15 kilojoules. El trabajo de entrada neto al ciclo es de 15 kilojoules. Punto y seguido. Determine la fracción de la masa del refrigerante. Determine la fracción de la masa del refrigerante. Que se vaporiza durante el proceso de adición de calor. Determine la fracción de la masa del refrigerante que se vaporiza durante el proceso de adición de calor. Y la presión al final del proceso de rechazo de calor. Y la presión al final del proceso de rechazo de calor. Ok, entonces vamos a analizar esto. Tengo que es refrigerante 134A. Es un refrigerador de Carnot. Ok, eso implica que entonces es un refrigerador reversible. Entonces, dice que tengo una masa igual a 0.8 kilogramos de refrigerante y que la temperatura máxima y la temperatura mínima son 20 grados centígrados y 18 grados centígrados, respectivamente. Se sabe que el refrigerado líquido refrigerante es un líquido saturado al final del proceso de rechazo de calor. La mínima no era menos 8. ¿No era menos 8 la mínima? Sí, es menos 8. No les digo, bueno, entre las fallas técnicas y la distracción de la maestra no doy una. ¿Ese qué es? Tienes muchas ampollas. Tienes fiebre alta. Dale antibióticos. Antibióticos. Dale antibióticos. Inyéctaselos, canalízalos. Bueno. Entonces dice que al final del proceso de rechazo de calor se tiene líquido saturado. ¿Sí? ¿Qué más dice? Que el trabajo neto de entrada, es igual a 15 kilojoules. Y que determinemos la fracción de masa del refrigerante que se vaporiza al final del proceso de adición de calor. Entonces nos piden la masa de vapor al final de el proceso de adición de calor y
la presión al final del proceso de rechazo de calor. Entonces, la presión del líquido saturado, ¿sí? Entonces, vamos a hacer nuestro diagrama. Vamos a hacer nuestro diagrama. En nuestro diagrama, ¿qué datos nos están dando? Pues podemos graficar, ¿qué? Temperatura, ¿no? ¿Temperatura, presión? Temperatura, presión, o sea, el diagrama de fases nos servirá en este caso. No, más bien nos sirve No. temperatura, volumen, ¿no? Sí, así es, no nos sirve. Nos sirve temperatura, volumen. Y yo sé, bueno, que este es un diagrama con una campana de este tipo, ¿sí? ¿Por qué digo que temperatura, volumen? Porque el dato que me están dando son las temperaturas, ¿sí? Para analizar dónde está mi líquido saturado, mi vapor saturado, pues me conviene manejarlo temperatura, volumen, ¿ok? Entonces, vamos a decir que la temperatura está en grados centígrados y eso está en metros cúbicos, ¿ok? Entonces, no coincide la escala, pero bueno, a esta altura voy a tener menos 8 grados centígrados y a esta altura voy a tener 20 grados centígrados. Desconéctala y llévatela ayer. Entonces, ¿en dónde estaría en el estado 1? ¿Dónde sería mi estado 1? ¿Dónde lo ubicarían? Aquí está. No sé si le hice algunos Déjamelo, yo lo leo al final. en ¿Dónde estaría mi estado 1, chicos? Mi estado 1 sería ¿en dónde? ¿Quién es Lima? Ok, gracias. Es una enfermedad. Pero los que se las cosas son internos. Ajá. No entendí eso. ¿Qué me dijo? ¿En dónde estaría ubicado mi estado 1? ¿Dónde están los 20 grados? Hacia la izquierda. 20 grados, acá. Ay, Dios, ¿qué pasó? O sea, a esta altura estaría mi estado 1. ¿Dónde empezaría mi ciclo? O bueno, desde el menos 8, ¿no? Ajá, ¿no es el La menos mínima. 8? A ver, ¿cómo empieza el ciclo inverso de Carnot? ¿Con qué empieza? Con una expansión adiabática. Una expansión adiabática. Y entonces, ¿dónde estaría el estado 1? No, el Estaría estado 1 está en expansión isotérmica reversa. Ah, no, pero el inverso, ¿verdad? No, sí, está bien. Quedaría cerca de menos 8 y un poco hacia la derecha en cuanto al volumen. O sea, usted dice como por aquí, ¿no? Aquí Ajá, dice que estaría el estado 1, ¿sí? sí, creo que sí. En realidad estaría, bueno, vamos a suponer que sí sea ahí en nuestro estado 1, para entender el ciclo, ¿ok? Entonces, pero en realidad este sería el estado 2 del ciclo de Carnot inverso. Ahorita les explico por qué digo que es el estado. Ok, porque el primer proceso es una expansión adiabática, ¿sí?
Entonces, lo que sigue es una expansión isotérmica. Lo voy a poner aquí. Aquí estaría el punto 2. Y entonces, el proceso iría de 1 a 2. ¿Qué sucede de 1 a 2? Para que haya una expansión isotérmica. Para que haya una expansión isotérmica en el ciclo de Carnot inverso, ¿qué necesita que suceda? Que aumente la temperatura. La temperatura, esto es, que incorpore energía, una cantidad de energía QL de la fuente de baja temperatura a menos 8 grados centígrados, ¿sí? O sea, aquí tiene que entrar calor. ¿Vale? Entonces, cuando es el proceso de 2 a 3, es una expansión, perdón, es una compresión ¿de qué tipo? Adiabática. Adiabática. Entonces, aumenta la temperatura hasta 20 grados centígrados. Y entonces tengo que acá está 3. ¿Sí? Y en el problema me dicen que al final del proceso el líquido de fluido, el fluido de trabajo está como líquido saturado. ¿En dónde está? ¿En dónde estoy como líquido saturado? Y al final del proceso de rechazo de calor es cuando sucede la compresión isotérmica, ¿sí? Entonces, estoy aquí. Este sería mi punto 4. Este iría para acá arriba. Aquí iría para de 3 a 4 y aquí saldría una cantidad de calor a la fuente de alta temperatura que es a 20 grados centígrados. ¿Sí? Y después, obviamente, se cierra el ciclo. ¿Por qué yo digo que en este caso mi proceso empieza con una expansión isotérmica? ¿Qué es lo que me limita? Cuando en realidad, si revisan el ciclo de Carnot inverso, empieza con la compresión adiabática. Expansión, ¿no? ¿Mandé? Fue expansión adiabática. Ah, sí, perdón, expansión adiabática. Tienes razón. El ciclo de Carnot inverso empieza con una expansión adiabática, o sea, como que si fuera de 4 a 1. El siguiente paso sería la expansión isotérmica. Pero ¿por qué yo digo que este ciclo empieza con la expansión isotérmica? Porque el problema me está delimitando, me está diciendo que al final del proceso de rechazo de calor se tiene un líquido saturado. Y la única zona donde puedo tener líquido saturado es sobre la línea del lado izquierdo de la campana. No puedo tenerlo en otro lugar, de tal manera que este punto 4, que estoy marcando como 4, es el líquido saturado que puede estar a 20 grados centígrados después del rechazo de calor. Por lo tanto... Pero todo el proceso de Carnot va a ser una expansión adiabática al principio. No necesariamente, eso es lo que les estoy diciendo.
mi problema me está delimitando, me está diciendo que al final del rechazo de calor, yo tengo un líquido saturado. Entonces, aquí me limita, de tal manera que no puede ser mi inicio, tendría que ser mi final, porque me lo está diciendo el problema. No sé si me explico. O sea, el problema te está diciendo claro dónde está tu punto final. Tu punto final es un líquido saturado a 20 grados centígrados. ¿Se entiende eso? Chicos, Sí, ¿alguien que me conteste? Díganme algo. Yo, díganme algo. Sí, Vale. Entonces, como me está limitando mi problema, me está diciendo, al final del proceso de rechazo de calor, o sea, en el punto 4, tú estás en la zona de líquido saturado. Por lo tanto, el proceso final es una compresión adiabática, de una compresión, ay, dale, con una expansión adiabática, ¿sí? ¿Sí se entiende esto, chicos? Me siento como que no se ha entendido. Y esto es clave para que puedan resolver todos los demás problemas y para el examen. ¿Lo puedo repetir? Sí. Mi problema me dice que el estado de líquido de trabajo al final del proceso de rechazo de calor, o sea, el punto final del proceso de compresión isotérmica es un líquido saturado, por lo tanto no me puedo mover de este punto. Y el proceso final, que va de 4 a 1, tendría que ser a fuerzas una expansión adiabática. Vamos, lo que me preguntaban, ¿y forzosamente tiene que ser una expansión adiabática el primer proceso? Estamos viendo que no, que no es necesariamente así. El problema es que sí se tendría que cumplir las 4 etapas del proceso. ¿Me explico? Aquí tierra llamando mate. Profesora, entonces por eso mismo inició el proceso de 1 a 2, porque le dijo que tenía que estar en la zona de mezcla, ¿no? Así es. Ah, ok. ¿Sí? Sí. Solo estamos poniendo aquí el punto 1. Ok, profesora, sí, está bien. Vale. Y entonces no necesariamente vamos a empezar el ciclo con una expansión adiabática, pero el ciclo debe de estar constituido de una expansión adiabática, una expansión isotérmica, una compresión adiabática y una compresión isotérmica. Vamos, los procesos tienen que ser esos, pero no necesariamente tendríamos que empezar con la expansión adiabática. ¿Me explico? Depende de las características de mi máquina, de cómo funciona. Ahora, me pide calcular el trabajo, no, perdón, la presión de líquido saturado al final del proceso de rechazo de calor, ¿no? O sea, la presión en esta zona, en este punto. ¿Cuál sería la presión? ¿Cómo la puedo calcular? Acuérdense que tengo refrigerante 134A. ¿Cómo puedo calcular la presión? Al final dice, calcule la presión al final del proceso de rechazo de calor, o sea, la presión en el punto 4. ¿Cómo puedo calcularla?
Ahí sí necesitamos las tablas que nos dio, ¿no? ¿Cuáles tablas? Las que nos dio como a inicio de semestre. Ajá, ¿y ¿cómo se le llama a esas tablas? Ay, las de... Se me olvidó. Déjame buscarlas. Las tablas de vapor. Entonces van a buscar en sus tablas de vapor la presión del refrigerante 134A. ¿A qué temperatura? ¿A 20 grados? 20 grados. A 20 grados. ¿En qué zona? Líquido saturado, De ¿no? líquido saturado. Saturado. ¿Ok? Entonces, la presión aquí sería, presión en 4 sería la presión de saturación a 20 grados centígrados. La presión en 4 es igual a la presión de saturación a 20 grados centígrados. ¿Y cuánto da? Para R134A. Ojo, es para refrigerante 134A. No se vayan a confundir, no vayan a poner el agua. Nada, tenemos 2 minutos. No, ok, vamos a iniciar una nueva sesión. ¿Vale? Finalizo este y empezamos ese mismo, ¿vale?